vamos a enfocarnos en los trastornos más importantes que vimos en esta materia y tenemos que preguntarnos, ¿qué es un trastorno? Bien, podríamos definir un trastorno psicológico, también conocido como un trastorno mental, como un patrón de síntomas psicológicos o de comportamiento que afectan varias áreas de la vida y crean alguna clase de malestar emocional en la persona que lo padece. Tenemos trastornos de conducta, se pueden llamar disruptivo, antisocial o externalizante, y estas son denominaciones que se utilizan para describir un patrón de conducta persistente, inadecuado para las edades. Puede tener agresividad, falta de control de impulsos, violaciones de las normas de manera repetitiva, con deterioro de actividad relacional y académica, y definen el concepto actual de trastorno disocial. Tenemos algunos factores desencadenantes. Podemos encontrar en ellos los factores genéticos, los factores pre y perinatales, los factores cerebrales, los factores bioquímicos, factores de dieta o factores por plomo. Los factores genéticos pueden venir desde prenatales y pueden ser, por ejemplo, en gemelos que tienen alguna referencia biológica. En estudios de niños adoptados pueden manifestarse mayor índice de criminalidad y conducta antisocial, ya que pudieran venir de padres biológicos con historia de trastorno. No es solo de los niños adoptados. Eso también nos da un dato de que pudiera ser un factor hereditario y pudiéramos tener por biología una historia del trastorno con los padres o los familiares cercanos. Los factores pre y perinatales nos habla que puede tener bajo peso al nacer, o una anoxia cerebral en el recién nacido, sufrimiento de parto, tal vez malnutrición o el consumo de drogas de la madre mientras estuvo en gestación. En los factores cerebrales pudiéramos tener alteraciones en el lóbulo frontal. Y ya. En los diagnósticos y síntomas podemos llegar a un diagnóstico con una valoración clínica, una exploración y una evaluación. Recordemos que para diagnosticar tendríamos que utilizar un sistema multidisciplinar donde tengamos asesoramiento de médico, médico psiquiatra, psicólogo y neurólogo tal vez. Tenemos una exploración psicopatológica del sujeto, llevando a cabo evaluaciones de sus capacidades y sus rendimientos cognitivos. Junto a esto, a consideración del funcionamiento del ámbito psicosocial, que esto implicaría que podamos observar todo el sistema familiar y el sistema sociocultural del individuo. Tendríamos que hacer tal vez una entrevista también con padres o profesores que pudieran aportar más datos sobre la conducta habitual y el rendimiento académico del niño o el adolescente. Entre los síntomas tenemos el síntoma de hiperactividad, tal vez dificultades académicas. Recordemos un poquito que cuando tenemos síntomas de hiperactividad generalmente se refieren a los niños como que son muy inquietos y a veces no ponen atención,
y nos da como derivado dificultades académicas y a veces, si no hay un buen diagnóstico, pueden tratar a este tipo de niños como niños problema en la escuela. Entonces sí es como importante tener como todo el contexto. También tenemos el déficit de relación con semejantes, que pudiera ser una falta de comunicación hacia los demás, o tratando de pensar que pudiera ser un niño introvertido. Y también tenemos algunas alteraciones cognitivas. Pudiera ser que no se le dé leer correctamente o que las matemáticas sean como uno de los puntos difíciles a seguir del niño, y la comprensión. Generalmente podríamos verlo en la manera de leer y de escribir, y entre otras cosas. Tenemos el tratamiento, y el tratamiento, como lo comentaba antes, es multidisciplinar. Una prescripción farmacológica, obviamente, de un médico, terapias de modificación de la conducta. En este caso creo que funcionarían muy bien la terapia cognitivo-conductual, junto con una intervención familiar, obviamente, donde todo el núcleo de la familia puede hacerse equipo para este tipo de trastornos, llevarlos a flote. También es importante el apoyo pedagógico para que en la institución donde los niños pasan como la mayor del tiempo, la mayor parte del tiempo, pudieran tener algunos recursos que nos ayuden a motivarlo y a ayudarlo para que el tipo de trastorno no se haga como más grande. También un soporte social, que ahí incluiríamos a la familia, donde a final de cuentas van a ser nuestra red de apoyo. Los trastornos más comunes en niños y adolescentes son el trastorno de ansiedad. Los trastornos más comunes en niños y adolescentes son el trastorno de ansiedad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, depresión y otros trastornos del estado de ánimo, el trastorno de la conducta alimentaria, entre otros. El trastorno de ansiedad. Los trastornos de ansiedad de niños son miedos, preocupaciones o ansiedades persistentes que perturban su capacidad para participar en los juegos, en la escuela o en situaciones sociales típicas de su edad. Los diagnósticos incluyen trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno obsesivo compulsivo. Existen actualmente varios conceptos cercanos al trastorno de ansiedad o a la ansiedad, y debemos dejar bien diferenciados, dado que podemos confundirlos. Estos conceptos son la angustia y el estrés. La angustia es un término usado en la psicopatología y hace referencia a la vivencia de la persona. Puede ser que tenga vivencia no tan padre en su vida, que la haya pasado mal, que haya tenido presión, que haya tenido agobio, o que incluso el sistema social donde estaba, o su núcleo social o familiar, haya sido un tanto tóxico. El estrés es un término usado también en la actualidad y puede emplearse en dos maneras. Una, como reacción del organismo ante situaciones que generan ansiedad, y la otra, entenderíamos al estrés como una fuente de ansiedad,
como ocurren diversas situaciones sociales que originan ansiedad al sujeto. Puede ser incluso la escuela, mala relación con los padres, con los hermanos, con los abuelos y demás. Tenemos también el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno es uno de los más comunes actualmente y me pareció importante mencionarlo, aunque no lo encontré en la biografía, ya que es uno de los factores por los cuales llegan más niños directamente al consultorio, ya que los maestros manifiestan que son niños flojos, que no quieren hacer nada, que son faltos en las tareas, que incluso pueden llegar a ser agresivos con otros niños o introspectivos, algunos hiperactivos, de hecho, y bueno, me pareció importante mencionarlo. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo hasta la adultez. Hay niños que ni siquiera fueron atendidos porque antes teníamos como la idea de que no debíamos hacerles caso a los niños, o al menos esa era la idea de los padres, y que tenían más bien que echarle ganas y ponerle muchísimas ganas para salir adelante, o se les pegaba o se les trataba mal para que hicieran las cosas pues a tiempo, ¿no? Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas y pueden actuar sin pensar cuál va a ser el resultado. Generalmente estos niños incluso pueden tener accidentes como más frecuentes, como caerse o fracturarse o demás, porque son excesivamente activos, aunque no encontré como gran información, pero también tenemos un trastorno de déficit de atención por inactividad, que es como muy al contrario de hiperactividad. Generalmente son los niños inactivos o niños que son muy introvertidos y generalmente son niños que se aíslan y demás. Creo que es importante tratar este tema como más adelante y seguiré como investigando más. Tenemos también el trastorno de depresión. La depresión en la infancia y en la adolescencia se manifiesta generalmente como un cuadro de tristeza de mayor intensidad y duración. Este viene acompañado de síntomas que modifican el comportamiento y el estado afectivo. Pudiera volver a la persona irritable o disfórico. También tendría falta de motivación y disminución de la conducta instrumental adaptativa. Generalmente serían niños que tienden a aislarse del resto de las personas. Podríamos también ver algunas alarmas o alertas como cansancio, especialmente matutino, o sea, que no se quieran despertar en la mañana, que tengan un pobre concepto de sí mismos o autoestima baja, sentimientos de culpa, dificultades para pensar, concentrarse, que sean niños indecisos e incluso los puede llevar a ideas de muerte o de suicidio o tenga diferentes o muchos intentos de suicidio. Tienen este tipo de niños dificultades en el ajuste psicosocial, en el ámbito familiar y el escolar. También encontramos dificultades para adaptarse en tareas escolares y en las relaciones con otros compañeros y pueden llegar a alterar el desarrollo normal del niño o del adolescente. Para la depresión tenemos síntomas principales y síntomas secundarios. Entre los principales podríamos tener como el estado de ánimo irritable o deprimido, a lo que llamamos disforia.
pueden ser niños que generalmente estén como muy enojados, que sea ira persistente, o sea, que siempre estén enojados y que arranquen de ira contra los demás, contra los papás, contra los maestros, contra sus propios compañeros, insultando a los demás. Suelen tener un estado de ánimo triste, desesperanzado, desanimado. Y tendríamos también una disminución de interés o de placer en las actividades. Podríamos ver como una persona como que no le importa los deportes, no le importa la escuela, no le importen como las cosas básicas que le pudieran importar a otro tipo de niños, incluso aislamiento social, abandono de las cosas incluso que les gustan. Y digamos que a un niño que le gustaba mucho jugar juegos de mesa, de la noche a la mañana podía decir, no, ya no quiero nada de eso y aislarse por completo. Entre los síntomas secundarios tenemos como las partes físicas, la pérdida del apetito y fracaso en lograr de aumentos de pesos esperables, pero también podríamos tener la pérdida, pero también el aumento de peso. Esto como para llenar vacíos que no se pueden encontrar. También vemos alteraciones del sueño, alteraciones psicomotoras, puede ser como una persona más aletargada, pérdida de energía, cansancio, fatiga, sentimientos de culpa, que siempre se sienta culpable, que no está haciendo las cosas bien y demás. Disminución de la capacidad para pensar, que el nivel de raciocinio sea como muy aletargado, y esto llevarnos a un pensamiento de muerte o ideación suicida o de tentación contra su propia vida. Aquí podemos encontrar también cutting y todas estas alternativas que usan ahora para cortarse y hacerse daño entre ellos. Los trastornos de la conducta alimentaria. Estos trastornos se definen como la preocupación por un tipo de cuerpo ideal, el pensamiento desordenado sobre el sobrepeso y la pérdida de peso, y los hábitos alimenticios y de dieta riesgosos. En estos trastornos alimentarios encontramos a la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. Pueden dar lugar a disfunciones emocionales y sociales y a complicaciones físicas que ponen en riesgo la vida. La anorexia nerviosa es mucho más frecuente en las chicas adolescentes de las sociedades occidentales. Esto ha tenido un incremento progresivo en la actualidad. Y este tipo de pacientes muestran un rechazo o disminución significativa de la ingesta de alimentos, o sea, comen menos, quieren comer menos cada vez. Tal vez pudiera ser que tuvieran una posible dismorfia y por esto, aunque no necesariamente se observe un sobrepeso en estas personas, ellos llevan conductas con el objetivo de perder kilos y comienzan reduciendo su alimentación, especialmente las calorías, carbohidratos, tal vez comienzan a hacer ejercicio exageradamente y hacen como nuevas actividades. Con el tiempo se vuelve como más exigente este régimen hasta llegar a poner en riesgo su vida. Ellas también pueden llegar a tener conductas inapropiadas, tales como tomar purgantes, vomitar o tomar laxantes después de la ingesta de comidas. Tenemos también a la bulimia nerviosa. En la bulimia nerviosa es algo como muy similar con anorexia, sin embargo en esta se caracteriza por la ingesta exagerada de comida y después de esto provocarse vómitos
y una exagerada toma de laxantes. También podríamos encontrar dismorfia y tal vez algún daño emocional. Obviamente también puede ser que dañe su salud significativamente, y si no tiene un tratamiento a tiempo podría causarles también la muerte. Dentro de los trastornos alimentarios compulsivos encontramos pica, que es una ingestión generalmente de sustancias no nutritivas, puede ser cabello, pintura o cosas que generalmente no se comen. También tenemos la rumiación. La rumiación consiste en vomitar y una vez que se vomita volver a comerlo, o se hace una masticación incluso de lo mismo, del alimento regurgitado. Y por último, me faltó una y no sé cuál es. Conclusiones. Son muchos niños y adolescentes que tienen el problema de salud mental, que influyen en el desarrollo normal y las actividades de la vida cotidiana. Algunos problemas de salud mental son leves, mientras otros son más graves. Los trastornos de ansiedad son los problemas de salud mental más comunes que se presentan en niños y adolescentes. Depresión, ansiedad, estrés, fobias, complejos, neurosis, anorexia, bulimia. Son todos en gran parte los factores psicológicos de los niños y adolescentes, debido a los cambios rápidos y profundos que sufren y a la falta de seguridad para afrontar los problemas que se les presentan. También pueden ser el objeto de estas enfermedades y es de vital importancia saber que se puede pedir ayuda. Esta materia fue bastante importante y bastante satisfactoria para mí, ya que mi tema con los niños no es como muy fluido, me cuesta un poquito de trabajo, pero agradezco toda la enseñanza de esta materia. Muchas gracias, maestra, por todo el aprendizaje y por toda la bibliografía que nos brindó. Le agradezco. Tenemos las referencias bibliográficas y por último tenemos el seguimiento de la entrevista y bueno, estoy muy feliz. Anel Michelle Jaime Escamilla, recordemos, tiene 14 años de edad. Su diagnóstico es de ansiedad, ya venía de otra psicóloga, ya tenía tratamiento psiquiátrico, la evaluación ha sido favorable, utilizamos terapia conductivo-conductual, el abordaje familiar la verdad nos ayudó muchísimo, todos fueron como un equipo, realmente ella tiene una red de apoyo increíble, ella es una persona increíble y realmente creo que la evolución ha sido muy favorable gracias al apoyo multidisciplinar que encontramos en este caso. Muchas gracias, Miss, y espero verla más adelante en la carrera.